El autor Gary Keller había construido una empresa exitosa en menos de una década. Tenía planes de expandirse por todo el mundo, pero de repente no pudo seguir el ritmo. Gary dedicó todo su compromiso y trabajo duro a su empresa. Sin embargo, todo se estaba derrumbando. Su vida era un completo caos. Gary contrató a un entrenador para que le ayudara en su situación. Le explicó los desafíos que estaba atravesando en su empresa y en su vida personal. Juntos, hablaron de sus objetivos y de dónde quería estar en el futuro. Después de ver los problemas, buscaron una solución. El entrenador de Gary trajo el organigrama de la empresa en una pared. Le preguntó a Gary, ¿sabes qué es lo único que puedes hacer para resolverlo todo? Gary respondió que no. El entrenador señaló 14 puestos clave en el organigrama. Le explicó que Gary debía encontrar a las personas adecuadas para esos puestos clave. Si lo hacía, su trabajo, su empresa y su vida mejorarían mucho. Gary se quedó impactado porque pensó que tenía que hacer muchas cosas, pero el entrenador le aseguró que solo tenía que hacer una. Entonces, ¿qué hizo Gary a continuación? Renunció como director general y dedicó todo su tiempo y energía a cubrir esos 14 puestos clave con las personas adecuadas. El resultado es que en 3 años, la empresa logró un crecimiento constante. De lo regional, pasó a lo nacional y luego a lo internacional. La empresa de Gary alcanzó un éxito extraordinario. Gary Keller demostró el poder de la única cosa. Vio su relevancia aún más cuando empezó a trabajar con las 14 personas clave. Les ayudó a construir sus carreras y departamentos. Gary tenía regularmente sesiones de entrenamiento con ellos. Al final de cada sesión, establecían los objetivos a alcanzar e informaban para la semana siguiente. Desafortunadamente, la gente clave de Gary hacía muchas cosas, pero todas eran tareas sin importancia. No estaban progresando en sus objetivos, así que Gary les ayudó a simplificar sus listas de tareas pendientes. Les preguntó, ¿cuáles son las 3 cosas que podéis lograr esta semana? A continuación, dijo, ¿cuáles son las 2 cosas que podéis lograr esta semana? Entonces, desesperado, Gary fue tan pequeño como pudo y dijo, ¿qué es lo único que podéis hacer esta semana que, al hacerlo, todo lo demás sea más fácil o innecesario? Finalmente, ocurrió algo asombroso. Esas 14 personas clave informaron de sus mejores resultados de la historia. En este libro, aprenderás más sobre el poder de la única cosa. Aprenderás la pregunta de enfoque y cómo aplicarla a tus objetivos futuros y a las áreas clave de tu vida. Aprenderás la fórmula sencilla para lograr resultados extraordinarios. El camino hacia el éxito comienza con una sola cosa. Este libro te mostrará cómo. El efecto dominó. El Día del Dominó se celebró en los Países Bajos el 13 de noviembre de 2009. El récord mundial de caída de fichas de dominó fue organizado por Weijers Domino Productions. Alinearon casi 4,5 millones de fichas de dominó. Cuando se pusieron en movimiento, se estimó que las fichas de dominó liberaron 95,000 julios de energía. Era la energía que un hombre de tamaño medio necesita para hacer 545 flexiones. Cada ficha de dominó en pie contiene una pequeña cantidad de energía potencial. Cuando alineas más piezas, también acumulas más energía potencial. Con un simple toque, puedes iniciar una reacción en cadena de increíble potencia. Weijers Domino Productions demostró que cuando empiezas lo primero y es lo correcto, puede llevar a muchas cosas grandes. Aquí hay otro dato asombroso. Una ficha de dominó puede derribar muchas otras fichas de dominó, pero también puede derribar fichas de dominó más grandes que ella. Lorne Whitehead escribió este descubrimiento en la Revista Americana de Física en 1983. Explicó que una sola ficha de dominó podía derribar otra ficha de dominó que fuera un 50% más grande que ella. En 2001, otro físico del Exploratorium de San Francisco aplicó la teoría de Lorne Whitehead. Creó 8 fichas de dominó de madera contrachapada.
Cada pieza era un 50% más grande que la anterior. La primera ficha de dominó medía solo 5 centímetros de alto, y la octava ficha de dominó ya medía 90 centímetros de alto. El movimiento de las fichas de dominó comenzó con un pequeño golpe y terminó con un fuerte estruendo. Imagina que seguimos adelante y alineamos más fichas de dominó que son un 50% más grandes que la anterior. La octava ficha de dominó mide 90 centímetros de alto. La décima ficha de dominó sería tan alta como el quarterback de la NFL Peyton Manning, con 1,98 m. La decimoctava pieza ya sería tan grande como la torre inclinada de Pisa. Si vamos más allá, la 23ª pieza sería como la Torre Eiffel. ¿Puedes imaginarlo todavía en tu mente? Imagina una ficha de dominó que se alza 900 metros más alta que el monte Everest. Esa es la 31ª pieza. Y finalmente, la 57ª ficha de dominó ya cubriría la distancia entre la Tierra y la Luna. Puedes llegar hasta la Luna si priorizas tus tareas y empiezas por la más importante. Al lograr la cosa más importante, todas las demás tareas serían más fáciles o ya estarían resueltas. Para obtener resultados extraordinarios, necesitas aplicar el efecto dominó en tu vida. Organizar una línea recta de fichas de dominó ordinarias es fácil. Solo tienes que elegir una y seguirla con otra. Pero en la vida real, no hay pautas sobre qué tarea hacer primero. Es por eso que cada día, las personas altamente exitosas establecen sus prioridades. Encuentran la ficha de dominó que tendrá el mayor impacto y se centran en ella hasta que cae. ¿Por qué es eficaz este enfoque? Es porque el éxito extraordinario ocurre paso a paso y no de golpe. Las personas altamente exitosas hacen lo correcto y lo siguen con lo siguiente correcto. El tiempo pasa y todo se suma, lo que resulta en un éxito extraordinario. El efecto dominó se aplica a los principales aspectos de tu vida, como tu trabajo o negocio. También se aplica a tus tareas diarias cuando decides qué hacer a continuación. El éxito lleva a otro éxito. Ocurre una y otra vez hasta que alcanzas el nivel más alto posible. Alguien que tiene muchos conocimientos los ha aprendido con el tiempo. Alguien que tiene habilidades expertas las ha practicado con el tiempo. Alguien que ha logrado mucho ha trabajado en ello con el tiempo. Alguien que es rico lo ha ganado con el tiempo. Así que, para tener éxito, haz lo más importante de una en una. La pregunta clave. En los capítulos anteriores, hablamos sobre la eficacia de enfocarse en una sola cosa. Ahora nos centraremos en cómo puedes aplicarlo exactamente en tu vida. Todo comienza haciendo la pregunta correcta. En 1885, el empresario multimillonario Andrew Carnegie dio un discurso a estudiantes universitarios en Pensilvania. Para entonces, la Carnegie Steel Company era una de las empresas industriales más grandes y rentables del mundo. Carnegie se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. En su discurso, explicó un secreto clave para lograr un éxito extraordinario. Carnegie les dijo a los estudiantes: una condición fundamental para el éxito es concentrar toda tu energía, ideas y capital exclusivamente en tu único negocio. Dirígelo, haz todas las mejoras, consigue la mejor maquinaria y aprende todo lo que puedas sobre él. Los empresarios fracasan cuando dispersan su capital, lo que significa que también dispersan sus cerebros. Invierten en esto y aquello, o en cualquier negocio que les guste. La gente suele decir: no pongas todos los huevos en la misma cesta, pero en mi opinión, debes poner todos tus huevos en una sola cesta y observar esa cesta de cerca. Es fácil llevar y cuidar de una sola cesta. Pero cuando llevas demasiadas cestas, romperás muchos huevos. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la cesta que te llevará al éxito? Es a través de la pregunta clave. Puede que estés pensando: ¿por qué hacer una pregunta cuando lo que necesitamos es una respuesta? Bueno, obtenemos respuestas a partir de preguntas, y cuando hacemos una buena pregunta, también encontramos una buena respuesta. Si hacemos una pregunta poderosa, puede tener un gran impacto en nuestra vida. Indira Gandhi dijo una vez: el poder de cuestionar es la base del progreso humano.
Todos los grandes científicos e inventores comenzaron haciendo las preguntas correctas. La vida es una pregunta y cómo eliges vivirla es tu respuesta. Y ahora, revelemos la pregunta clave. Aquí está. ¿Qué es lo único que puedo hacer que, al hacerlo, todas mis demás tareas sean más fáciles o innecesarias? La pregunta clave es tan simple que muchas personas podrían ignorarla fácilmente. Pero eso sería un desperdicio porque la pregunta clave tiene un gran poder. Te ayuda a responder a las grandes preguntas como ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo final? Y a las pequeñas preguntas como ¿cuál es la tarea que debo hacer ahora mismo que me lleva a mi objetivo? Imagina un círculo con un pequeño punto en el medio. El círculo es el panorama general. Representa tu única cosa. El punto dentro de él es el pequeño foco. Representa tu única cosa en este momento. La pregunta clave tiene 3 partes. Se divide en 3 para mostrar su eficacia y su gran potencial. La primera parte es, ¿qué es lo único que puedo hacer? Las palabras importantes aquí son una cosa. Te dice que, aunque tengas muchas tareas, solo debes comprometerte con una cosa y no con 2, 3 o más. Te obliga a elegir una sola cosa. La segunda parte de la pregunta clave es, ¿qué al hacerlo? Hay una diferencia entre hacer algo y hacer algo con un propósito. Que al hacerlo significa que cuando la única cosa esté hecha, llevará a algo más. Así que tienes que dar lo mejor de ti. La tercera y última parte de la pregunta clave es, ¿mis otras tareas serán más fáciles o innecesarias? Así es como sabrás si esa única tarea es la primera ficha de dominó. ¿Hará que las otras tareas sean más fáciles? ¿Resolverá los otros problemas para que ya no tengas que trabajar en ellos? Estos criterios despejan tu trabajo y eliminan las distracciones. Así que recuerda la pregunta clave. ¿Qué es lo único que puedo hacer que, al hacerlo, todas mis demás tareas sean más fáciles o innecesarias? La primera ficha de dominó derribará muchas fichas más grandes si es la pieza correcta. Concéntrate en ella y en nada más hasta que la derribes. Las otras fichas de dominó que están detrás caerán fácilmente o ya habrán caído. Ese es el poder de la única cosa. Aquí tienes algunos consejos prácticos. Hazte la pregunta clave con respecto a tu trabajo, negocio, familia, equipo o cualquier otra área donde desees resultados extraordinarios. Utiliza la pregunta del panorama general. ¿Cuál es mi única cosa? Para desarrollar una visión para tu vida, carrera o empresa. También puedes usarla para saber qué quieres dar a los demás y cómo quieres ser recordado. Por último, hazte la pregunta del pequeño foco. ¿Cuál es mi única cosa en este momento? Cuando te despiertes por la mañana y a lo largo del día, te mantiene enfocado en la tarea más importante y te ayuda a encontrar la primera ficha de dominó en cada actividad. La pregunta del pequeño foco hará que tu semana laboral sea lo más productiva posible. También te traerá grandes resultados en tu vida personal. La pregunta del pequeño foco te mantiene en contacto con tus necesidades más inmediatas y con las personas más importantes de tu vida. El hábito del éxito. Los hábitos son difíciles de desarrollar y difíciles de romper. Cuando comenzamos y continuamos con una mentalidad o comportamiento, se convierte en un nuevo hábito con el tiempo. Tenemos la opción de desarrollar hábitos que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Hacerse la pregunta de enfoque es el mejor hábito de éxito que podemos tener. Para el autor, Gary Keller, la pregunta de enfoque es parte de su estilo de vida. La utiliza para establecer sus prioridades, ser más productivo y aumentar sus ingresos. Gary se hace la pregunta de enfoque cuando se despierta y comienza el día. Se la hace mientras trabaja y de nuevo cuando llega a casa. ¿Qué es lo único que puedo hacer que, al hacerlo, haga que todas mis demás tareas sean más fáciles o innecesarias? Puedes volverte loco pensando en cada pequeño detalle de tu tarea. Eso no es lo que Gary quiere decir. En cambio, debes comenzar con los problemas importantes y ver a dónde te llevan.
Eventualmente, sabrás cuándo hacer la pregunta general y cuándo utilizar la pregunta de enfoque pequeño. Imagina la pregunta de enfoque escrita en el centro de un papel. ¿Qué es lo único que puedo hacer que, al hacerlo, haga que todas mis demás tareas sean más fáciles o innecesarias? Hay flechas que apuntan hacia afuera de ella hacia círculos. Cada círculo representa un aspecto de tu vida espiritual, tu salud física, tu desarrollo personal, tus relaciones, tu carrera y tus finanzas. Es mejor hacer la pregunta de enfoque en ese orden. Cada aspecto es una base para el siguiente. La pregunta de enfoque te llevará a la única cosa en estas áreas clave de tu vida. Puedes ajustar el marco temporal reemplazando ahora mismo por este año, el próximo año, en 5 años, etc. Por ejemplo, puedes decir, ¿qué es lo único que puedo hacer en 5 años que, al hacerlo, haga que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Aquí tienes algunos ejemplos de preguntas de enfoque para cada aspecto de tu vida. Di la categoría primero, haz la pregunta, incluye el marco temporal y añade la última parte. Repasemos todos los aspectos en orden. Pregúntate, para mi vida espiritual, ¿qué es lo único que puedo hacer para fortalecer mi relación con Dios? ¿Qué es lo único que puedo hacer para ayudar a las personas necesitadas? Para mi condición física, ¿qué es lo único que puedo hacer para perder peso? ¿Qué es lo único que puedo hacer para evitar el estrés? Para mi desarrollo personal, ¿qué es lo único que puedo hacer para tener tiempo para mí? ¿Qué es lo único que puedo hacer para ser un experto en mi habilidad? Para mi relación, ¿qué es lo único que puedo hacer para mejorar mi relación con mis hijos? ¿Qué es lo único que puedo hacer para evitar discutir con mi cónyuge? Para mi carrera, ¿qué es lo único que puedo hacer para dar mi mejor rendimiento? ¿Qué es lo único que puedo hacer para aumentar nuestras ganancias? ¿Qué citáis palabras? Lo que puedo hacer para mejorar el servicio al cliente? Para mis finanzas, ¿qué es el estilo único que puedo hacer para aumentar mis ahorros? ¿Qué es lo único que puedo hacer para pagar la deuda de mi tarjeta de crédito? Aquí tienes algunos consejos prácticos para convertir la pregunta de enfoque en un hábito. Primero, cree en el poder de la única cosa. Ten fe en que puede cambiar tu vida. Segundo, comienza tu día haciéndote la pregunta de enfoque. Te da una dirección clara. Serás más productivo en el trabajo y estarás más realizado en tu vida personal. Tercero, debes aplicar la pregunta de enfoque de forma constante. Las investigaciones dicen que las personas necesitan 66 días para desarrollar un hábito. Debes hacerte la pregunta de enfoque todos los días sin falta, para que se quede grabada y forme parte de tu rutina. Cuarto, utiliza recordatorios. Puedes utilizar notas adhesivas, salvapantallas, diarios, calendarios o alarmas para recordarte que te hagas la pregunta de enfoque. Por ejemplo, puedes poner una nota adhesiva en tu escritorio que diga, hasta que la única cosa esté hecha, todo lo demás es una distracción. También puedes escribir, la única cosa lleva a resultados extraordinarios o el hábito del éxito es la clave para mi meta. Quinto y último, busca el apoyo de tu familia y amigos. Comparte la pregunta de enfoque con tus seres queridos. Enséñales cómo puede marcar la diferencia en su carrera, en sus tareas escolares o en otras áreas de su vida. Pídeles ayuda y desarrolla el hábito de la pregunta de enfoque juntos. Resultados extraordinarios. Hay una fórmula sencilla para aplicar lo único importante y lograr resultados extraordinarios. Es propósito, prioridad y productividad. Imagínenlos como 3 niveles de un iceberg. El propósito está en la base, la prioridad en el medio y la productividad en la cima. Solo 1/3 del iceberg o la productividad se ve por encima del agua. Cuando las personas son muy productivas, significa que tienen un fuerte sentido del propósito y la prioridad. Para las empresas, hay un nivel adicional en la parte superior que son las ganancias.
El nivel de productividad y ganancias de una empresa depende de su propósito y prioridad. La gente solo ve grandes resultados, pero tanto los individuos como las empresas necesitan una base sólida para obtenerlos. Veamos una historia para comprender mejor la conexión entre propósito, prioridad y productividad. Ebenezer Scrooge es un personaje de la novela de Charles Dickens, Canción de Navidad. Scrooge es un hombre avaro y sin corazón. Le encantaba aumentar su riqueza, pero nunca la compartía con nadie. Scrooge era un hombre solitario. Vive solo en su gran casa. Nadie lo saluda por la calle. Nadie se preocupa por él porque él no se preocupa por nadie. Scrooge es un tacaño. Da muy poco a los demás y se queda con todo lo que puede para sí mismo. En Nochebuena, Scrooge soñó con su antiguo socio, Jacob Marley. El fantasma de Marley le advirtió a Scrooge que debía cambiar su actitud mezquina. Marley también fue un hombre avaro cuando estaba vivo. Le dijo a Scrooge que si no cambiaba, sería atormentado por el pasado, el presente y el futuro. A medida que su sueño continuaba, Scrooge vio cómo se había convertido en un hombre sin corazón. Vio cómo rechazaba a la gente todos los días y la trataba mal. Finalmente, Scrooge vio lo miserable que sería su vida si no cambiaba. Se despertó aterrorizado a la mañana siguiente. Scrooge se dio cuenta de sus errores. Se movió tan rápido como pudo para cambiar su destino. Scrooge tiene un empleado llamado Bob Cratchit. Sale a la calle y le dice a un chico que compre el pavo más grande y lo envíe de forma anónima a casa de Cratchit. Scrooge también vio al hombre al que rechazó cuando le pidió donativos para caridad. Pidió perdón a Dios y prometió dar una gran cantidad de dinero a los pobres. Más tarde ese mismo día, Scrooge fue a casa de su sobrino y le pidió perdón por no haber aceptado nunca sus invitaciones para cenar en Navidad. El sobrino y su familia estaban sorprendidos. No podían creer que fuera Scrooge. A la mañana siguiente, Bob Cratchit llegó tarde al trabajo. Al principio, Scrooge se enfadó, pero entonces se contuvo y dijo que le subiría el sueldo a Cratchit. También se hizo cargo de los gastos médicos del hijo discapacitado de Cratchit. Scrooge pasó el resto de su vida compartiendo su dinero y su tiempo con los demás. Esta historia nos ha mostrado la fórmula para vivir una vida extraordinaria. Debemos vivir con un propósito, vivir por prioridades y vivir con productividad. El propósito se refiere a nuestros valores y a la dirección que tomamos en la vida. La prioridad se refiere a lo que es más importante para nosotros y la productividad se refiere al resultado de nuestras acciones. Al principio, el propósito de Scrooge en la vida era tener dinero. Solo le importaba y vivía por el dinero. Su prioridad era ganar todo el dinero que pudiera. Por lo tanto, Scrooge era productivo para ganar, recibir y contar dinero. Eso es todo lo que hacía cada día. Era egoísta. No le importaba el sufrimiento de la gente que le rodeaba. Pero después de su sueño, Scrooge cambió. Su propósito se convirtió en ayudar a la gente. Su prioridad pasó a ser dar y compartir de cualquier manera que pudiera. Construyó buenas relaciones con los demás. Scrooge se volvió productivo al ser una persona amable y generosa. Vivir con propósito. El propósito es la fuente principal de la fuerza personal. Cuando tienes un propósito claro, tienes una fuerte convicción y perseverancia. Sabes a dónde vas y puedes tomar buenas decisiones. Puedes encontrar tu propósito respondiendo a estas preguntas. ¿Qué te hace levantarte por la mañana? ¿Qué te impulsa a seguir adelante cuando quieres rendirte? Piensa en lo que más deseas hacer en tu vida. Para Gary Keller, su propósito es ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Lo hace a través de la escritura, la enseñanza y el coaching. Elige una dirección. Empieza a caminar y observa a dónde te lleva. A medida que pase el tiempo, descubrirás si realmente es el camino para ti. Si no lo es, puedes intentarlo de nuevo. Puedes cambiar tu vida como lo hizo Scrooge. Vivir por prioridad. En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia estaba perdida en el bosque y le preguntó al gato de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, en qué dirección debo ir desde aquí? El gato respondió, eso depende mucho de a dónde quieras llegar. Realmente no me importa a dónde,
dijo Alicia. Entonces, pequeña, no importa en qué dirección vayas. El gato de Cheshire nos muestra la estrecha conexión entre el propósito y la prioridad. Si tienes un propósito, sabes a dónde quieres ir. Si tienes una prioridad, sabrás cómo llegar allí. La palabra prioridad proviene de la palabra latina prior, que significa primero. Se refiere a una sola cosa importante que está por encima de todas las demás. El término se originó en el siglo XIV. Durante siglos, la prioridad se refería a una sola cosa. No existía tal cosa como las prioridades. Eso fue hasta el siglo XX. Hoy en día, la palabra ha perdido su significado. Hablamos de nuestras prioridades todo el tiempo. Ahora decimos máxima prioridad, prioridad principal o prioridad más importante para referirnos a la tarea que debemos hacer primero. Gary Keller creó una guía llamada Establecimiento de Metas para el Ahora, para ayudarte a encontrar tu prioridad en una sola cosa en el presente. A veces, nos confundimos con todos nuestros objetivos porque queremos un futuro mejor. No sabemos qué tarea hacer primero. Establecimiento de metas para el ahora es la forma en que alinearás tus fichas de dominó, o metas, hasta que logres tu sueño. Imagina una fila de fichas de dominó. La primera ficha de dominó es tu única cosa en este momento. Unas cuantas fichas de dominó más adelante está tu objetivo diario. Un poco más adelante está tu objetivo semanal. Luego está tu objetivo mensual. Luego tu objetivo anual, tu objetivo a 5 años y tu objetivo algún día. Una por una, las derribarás. Al terminar tu única cosa en este momento, eventualmente lograrás tu objetivo diario. Al terminar tu objetivo diario, eventualmente lograrás tu objetivo semanal. Y así sucesivamente. Recuerda estos consejos al establecer tus metas. Primero, solo puede haber una. Puede que tengas prioridades ahora mismo, pero profundiza hasta que descubras tu prioridad principal. A continuación, identifica los pasos para lograr tu única cosa y escríbelos. Guarda copias de tu lista donde las veas con frecuencia. Vive para la productividad. Ahora estamos en la punta del iceberg. Tu productividad y tus resultados son lo que la gente verá. Estos se basan en tu propósito y prioridad. Ahora, aprenderás una técnica eficaz para aprovechar al máximo tu tiempo. Este concepto se llama time blocking, o bloqueo de tiempo. Debes bloquear el tiempo para 3 cosas. Estas son tu tiempo para descansar, tu one thing, o única cosa importante, y tu tiempo de planificación. Debes hacerlo en ese orden. Más adelante, describiremos un calendario de cómo debería ser tu mes típico. Comencemos con tu bloque de tiempo para descansar. Es importante tomar un descanso y relajarse porque serás más productivo y tendrás más energía después. Si priorizas tu one thing y la terminas antes que cualquier otra cosa, tendrás la libertad de descansar. Aprovecha los fines de semana largos y las vacaciones, bloquéalos en tu calendario y reserva ese tiempo para ti y tu familia. A continuación, bloquea el tiempo para tu one thing, tu única cosa importante. La mayor parte de tus días deberían estar dedicados a eso. Las personas más productivas comienzan su día haciendo su one thing. Puedes tener 30 minutos o 1 hora para prepararte y desayunar, y luego comenzar con tu one thing. Gary Keller recomienda bloquear 4 horas diarias para tu one thing. Ese es el mínimo. Si pudieras dedicarle más tiempo, sería aún mejor. El exitoso autor Stephen King también usaba el bloqueo de tiempo. Él describió su rutina diaria. Sus mañanas están dedicadas exclusivamente a escribir su nuevo libro. Por la tarde, Stephen King toma una siesta y lee sus cartas. Pasa las tardes con su familia, leyendo libros y viendo béisbol en la televisión. A veces, Stephen trabaja en revisiones que no puede esperar a hacer la mañana siguiente.
Se podría decir que es fácil para Stephen King bloquear sus mañanas para escribir porque es Stephen King. Pero piénsalo, ¿puede permitirse hacer esto porque es un autor famoso? ¿O se convirtió en un autor famoso porque hacía esto? Lo último que debes bloquear es tu tiempo de planificación. Bloquea 1 hora cada semana para revisar tus objetivos mensuales y anuales. Planifica lo que debes hacer este mes para que estés encaminado a cumplir tus objetivos anuales. Luego, planifica lo que debes lograr esta semana para que estés alineado con tu objetivo mensual. Tu calendario de bloques de tiempo debería verse así. En la primera semana, de lunes a viernes, está dedicado a tu One Thing. El domingo es para planificar. En la segunda semana, de lunes a miércoles es para tu One Thing. De jueves a domingo es tiempo para descansar. La tercera y cuarta semana son iguales que la primera semana. Esto es solo un ejemplo. Ahora, debes proteger tu bloque de tiempo para garantizar tu productividad. Evita todas las distracciones. Si recibes una invitación de alguien, discúlpate y dile que ya tienes algo programado para esa hora. Si la persona se siente decepcionada, muestra comprensión pero mantente firme. Conclusión. La One Thing es la tarea más importante que debes hacer. Una vez que la terminas, todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario. Has aprendido sobre el efecto dominó. Concéntrate en terminar una tarea a la vez. Encuentra el primer dominó, derríbalo y trabaja en el siguiente. Has aprendido la pregunta de enfoque. ¿Qué es lo único que puedo hacer que, al hacerlo, todas mis otras tareas se vuelvan más fáciles o innecesarias? La pregunta del panorama general se refiere a tu One Thing, mientras que la pregunta de enfoque pequeño se refiere a tu One Thing en este momento. Has aprendido el hábito del éxito. Se trata de hacerse la pregunta de enfoque en las áreas clave de tu vida, como la vida espiritual, la condición física, etc. También puedes cambiar el marco de tiempo actual a otro momento en el futuro, como este año o el próximo año. Aprendiste la fórmula simple para obtener resultados extraordinarios. Es propósito, prioridad y productividad. Necesitas un propósito sólido y una prioridad clara para ser altamente productivo. Aprendiste la técnica de prioridad, establecer objetivos hasta el ahora. Piensa en tu objetivo ahora mismo. Hoy, esta semana, este mes, este año, en los próximos 5 años y algún día. Concéntrate en tu One Thing ahora mismo y continúa hasta que, eventualmente, hayas logrado todos tus objetivos. También aprendiste la técnica de productividad del bloqueo de tiempo. Bloquea tu tiempo para descansar, para tu One Thing y para planificar. Lo mejor es dedicar al menos 4 horas por la mañana a tu One Thing. Ahora depende de ti encontrar tu One Thing. Imagina tu línea de dominós. Derriba el más importante uno por uno hasta que, eventualmente, hayas alcanzado el éxito. Cree que puedes hacer lo imposible, una cosa a la vez. Gracias por vernos y no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse para obtener más consejos de productividad.